marca Cell Boutique, porque la charla de hoy es a nombre de Cell Boutique. Ahora sí comenzamos ya de manera formal. Las charlas de Jota son un espacio de 35 minutos donde yo planteo algunos conceptos y luego hacemos unos 10-15 minutos de conversación a partir de las preguntas y de los temas que ustedes hayan planteado relacionados con justamente con la charla. Hoy vamos a hablar de las manos. Las manos hablan, las manos dicen. Y seguramente ustedes habrán notado que en mi trabajo profesional en televisión soy tal vez de los presentadores que más utilizan las manos para enfatizar, para puntualizar, para explicar, para desarrollar, para hilvanar, para juntar ideas, para recordar, para avanzar. Y es que las manos son un vehículo de comunicación muy particular, muy útil y complementario a la expresión oral, a lo que decimos. Seguramente cuando ustedes hablan por teléfono y no tienen videollamada, sino que la llamada es telefónica, ustedes expresan con las manos y es muy particular. Yo me acuerdo la época en que había muchos teléfonos públicos, ya no los hay tantos con, digamos, la imposición del celular, pero en esa época en que el teléfono fijo en las casas era el mecanismo de comunicación, la gente en los teléfonos públicos era un espectáculo porque eran con la bocina en la boca y con la otra mano gesticulando, hablando y se enojaban o discutían o se ponían tiernos y uno los veía y uno decía, pero si no les están viendo la mano, ¿por qué están expresando con la mano? Y esa es una explicación para entender que el cuerpo humano expresa todo y que hay partes del cuerpo humano que son más expresivas que otras. Generalmente el rostro es el que tiene la carga expresiva en un tema de comunicación, pero la postura corporal, sobre todo el tren superior y sobre todo las manos, complementan y ayudan mucho a decir cosas que uno quiere enfatizar o quiere refrendar. El cuerpo humano expresa todo y es un conjunto y es un error a veces tratar de leer un gesto, un signo, una señal que alguien nos envía con una mirada o con un movimiento de la mano o con una postura corporal. Es un error querer leerlo de manera aislada, porque se tiene que leer en el contexto y se tiene que leer a la par de los otros gestos que se utilizan y de todo el mecanismo comunicativo, o como decimos a veces, de todo el vehículo comunicativo que es el cuerpo humano, que es el que expresa. Entonces, con ese pequeño detalle comienzo hablando de las manos. Las manos tienen cierta cercanía, y esto es un tema fisiológico, tienen una cercanía particular y una conexión directa con el cerebro, y tienen una particularidad, y es que las manos son la parte del cuerpo humano que más libre queda y más distante del cuerpo. Me explico. Los pies tienen pues toda la carga del peso corporal, pero siempre están pegadas al piso y siempre necesitan un soporte. La cabeza pues está conectada por el cuello al tronco, pero las manos salen del tronco y tienen un espacio muy amplio, lo que les permite tener cierta libertad. Podríamos decir que son las partes del cuerpo con mayor libertad en el espacio para desarrollar su trabajo. Entonces, con esa particularidad fisiológica, obviamente, hablar de las manos es muy interesante porque es un tema bastante particular. Cuando hacemos capacitaciones o entrenamientos de voceros, la principal pregunta que hacen siempre es, John Jaime, ¿qué hago con las manos? Es que yo no soy capaz. Y casi todas las personas, cuando hablan de su capacidad de expresión, siempre terminan diciendo que las manos se les convierte en un obstáculo porque no saben dónde ponerlas o qué hacer con ellas en el momento de la expresión. Digamos de entrada que expresar demasiado y utilizar las manos para hacer ruido, para taparse, para ocultarse, que es tal vez una utilidad o un uso que le dan algunas personas, es de entrada un error. Pero también dejarlas totalmente quietas, estáticas y tratar de limitar la necesidad expresiva que ellas tienen, termina siendo otro error comunicativo. El consejo que siempre damos en esas capacitaciones y en esos cursos de entrenamiento de voceros es: déjelas que hablen. Si las manos quieren hablar, hay que dejarlas hablar para que su trabajo sea el complemento ideal y natural de lo que uno está diciendo. Ahora, si usted logra educar las manos, estudiarlas, analizar sus movimientos, mirar su gestualidad
y lograr que expresen acompañando intencionalmente lo que usted quiere decir, pues las manos se convierten en un recurso adicional y muy útil para lograr entregar mensajes. Ustedes ven que las manos siempre son parte fundamental dentro del simbolismo de muchos actos y de muchos momentos en la vida del ser humano. Cuando nos graduamos en la universidad, en el colegio, el juramento se hace exhibiendo la palma de la mano, porque es que exhibir la palma de la mano tiene un significado de honestidad, de transparencia, de sinceridad. De hecho, cuando usted está hablando y dice, no, a mí que me esculquen, lo primero que usted muestra son las palmas de las manos. Entonces ya hay un simbolismo cultural que es exhibir la palma de la mano, tiene cierto significado de honestidad y de transparencia que se refleja, por ejemplo, en el tema del juramento que mencionaba. Pero cuando usted la mano no muestra la palma, sino que muestra la parte superior, es decir, pone las palmas hacia adentro y las oculta, eso también tiene un significado. Recuerden el saludo del Tercer Reich, donde levantan la mano y la palma queda hacia abajo, queda oculta, porque lo que se exhibe es la parte superior. Es una exhibición de autoridad, es una exhibición a veces de fuerza, de mucho respeto también podría decir, y también podría decir uno que tiene un significado un poquito autoritario y fuerte. De hecho, las personas muy autoritarias no te hablan mostrando las manos, sino que te hablan con las palmas de las manos hacia abajo. Hubo un presidente en Estados Unidos, George Bush, que cuando empezó a hacer sus discursos en público siempre hablaba atajando. Aquí también hubo 2 o 3 políticos que pagaron por ese trabajo, porque siempre que hablaban ponían las palmas de la mano. Yo estoy aquí, como tengo el limitante del ángulo de la cámara, voy a ver si lo puedo ampliar un poquito. Entonces, como hablaban, como atajando, aplacando, calmando, tratando de poner distancia ante el otro, a ese presidente norteamericano lo que hicieron los asesores fue hacerle girar la mano. Lo que estaban intentando hacerle era que llegara al momento de poder hablar mostrando las manos en señal de transparencia, pero nunca lograron hacerlo. A lo sumo lograron esto, que pudiera ser la postura vertical, digamos un equilibrio entre poner la mano, que a veces también es interpretada como signo de clemencia, del pordiosero que pide la limosna, que siempre muestra la palma de las manos, y no de autoridad y jerarquía como hacía la reina o como hace la reina de Inglaterra, o como hacen en las ceremonias protocolarias, cuando la dama pone la palma de la mano hacia abajo y muestra los dedos para que le besen la mano, pero por encima, no por la palma de la mano. Ahí hay un simbolismo que de entrada quería plasmar como primer punto. Cuando uno está hablando y dice, yo voy a ser franco, mire que inmediatamente, incluso ustedes allá en la casa, ensayen ahora, inconscientemente digan, yo quiero ser franco, y lo primero que uno hace cuando quiere ser franco es mostrar las palmas de las manos, que es un gesto muy diciente que cuando usted lo hace intencionalmente y lo utiliza para direccionar un mensaje, lo puede utilizar y le puede dar buen resultado. Entonces parto con la posición de la mano como primer punto de los 4 o 5 que traigo para hoy. Y la mano cerrada en señal de fortaleza, en señal de puño, de lucha sindical, que incluso por ahí había un movimiento político en Colombia que el símbolo era un puño cerrado. Es un símbolo también de guardar y de fortalecer algo que está dentro, algo que queremos tener dentro de la muñeca como símbolo de fortaleza, de unidad. Pero si saco el dedo y empiezo a señalar, la cámara está aquí, y empiezo a señalar, se vuelve un gesto a veces abrupto, que incluso es un gesto de demasiada autoridad y de orden. Me hace el favor y hace esto. Y empiezan a señalarte así, y empieza también a establecer ciertas distancias sociales para las que también se usan las manos para establecer esas diferencias. Un segundo punto, de los 5, voy a tratar 5 temas, creo que por tiempo nos da apenas. Un segundo punto es el tema del apretón de manos. Antes de hablar del uso comunicativo de las manos, voy a dar como 3 o 4 referencias conceptuales. El tema del apretón de manos, el saludo de manos, que es un tema que viene, yo no lo tenía claro y lo estuve leyendo ayer.
en el libro de Desmond Morris. Dice Desmond Morris que es un gesto primitivo, que el ser humano primitivo, cuando llegaba a la caverna, el que estaba en la caverna necesitaba la seguridad de que el otro venía sin armas, porque corría el riesgo de su vida. Entonces siempre había un recelo y una precaución en el hombre cavernícola, pero cuando el otro entraba, lo primero que le hacía era mostrarle las manos para mostrar que no traía ningún arma, y cuando se generaba la confianza, se empezaba a generar el contacto físico, el toque del hombro, del codo, del antebrazo y de la mano. Y de ahí viene toda la historia y toda la evolución del apretón de manos que todos dábamos como saludo hasta que nos pusieron a saludar con puño por el tema de la pandemia, que ya es un tema particular, que incluso ahorita podría hacer alguna pequeña referencia a eso del choque de nudillos, que es el saludo que hemos adoptado por necesidad en los últimos 12 meses por el tema de la pandemia, pero ese es un tema particular. Entonces el apretón de manos, que es el saludo tradicional, también es un tema simbólico, que obedece a un gesto de reconocimiento ante el otro, pero que también tiene sus secretos. Cuando yo voy a saludar al otro y pongo la palma de la mano hacia abajo, estoy queriendo tomar el control del saludo y mostrar cierta superioridad. Cuando yo doy la mano para saludar y la doy con la palma hacia arriba, de alguna manera le estoy haciendo entender al otro de que quiero ponerme en una posición inferior, humilde, sencilla, donde él pueda tomar el control. Y cuando doy la mano equilibrada, con la mano, digamos, en una vertical, lo que estoy tratando es de buscar el equilibrio. En los saludos presidenciales y en las grandes cumbres, incluso hay varios videos en YouTube que analizan varios de los momentos históricos en el tema geopolítico, se muestra cómo muchos de los mandatarios de los gobiernos tratan de mantener el dominio, y cuando el otro se da cuenta, lo que trata es de enderezársela. Entonces hay una lucha de poder que se genera en el saludo de manos, que cuando uno lo hace naturalmente, pues no piensa en todo ese tipo de cosas, pero que cuando lo mira desde ese punto de vista simbólico ya empieza a tener significado. Entonces digamos que hay un apretón más dominante, el que saluda por encima, hay un apretón más sumiso, el que saluda por debajo, y un apretón de igualdad, que es el que entrega la mano equilibrada. Ahí también hay un tema bien interesante para tratar desde lo simbólico. Aparte de eso está el que saluda estirando la mano completa, que de alguna manera está mostrando la jerarquía, y el que saluda con la mano un poquito recortadita, estilo Barney, tratando de saludar, pero sin soltar el brazo de su cuerpo, que de alguna manera demuestra cierta debilidad, cierta timidez o cierta inferioridad frente al otro. Y para cerrar ese punto, digamos que hay otro saludo que es el estilo guante, que saludo, me dan la mano y lo acompaño con la otra mano, muy usada por los políticos en el entorno nuestro, en la cultura de Antioquia y de ciertas partes del país, que es un gesto de superioridad, porque yo saludo y quiero generar confianza, porque lo abrazo, le encierro, lo encajono, la mano del otro la encajono para demostrar cierta autoridad, pero también para mostrar que hay demasiada cercanía y afabilidad con el otro. Cuando hay un conocimiento, un respeto y, digamos, una relación de empatía entre las dos personas, es válido. Pero es que los políticos lo hacen por demostrar y por querer ganar confianza en el otro, cuando realmente lo que se les convierte es un gesto de superioridad que puede ser leído también como de prepotencia. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay los que aprietan los nudillos, el que te saluda y te quiere dañar los nudillos, te aprieta muy fuerte, que es un gesto de autoridad, de rudeza, tipo rudo, tipo agresivo. Y también pues el que te saluda y te quiere coger el antebrazo, el codo, el brazo, que fue la historia que conté del hombre primitivo, donde ya lo que está queriendo es mostrar con su saludo demasiada cercanía, proximidad y ciertas condiciones de la relación que tiene con el otro. Hay que tener cuidado con el saludo, que es otro tema. El tercer punto es el tema de las manos entrelazadas. Todo lo que uno agarra, todo gesto de amarre, de alguna manera está ocultando algo. Cuando usted se amarra, cuando usted se coge a sí mismo, dicen los psicólogos,
y dicen también algunos estudios de semiótica en comunicación que cuando usted se agarra a sí mismo, de alguna manera está buscando su zona de seguridad, pero está dando a conocer sus zonas de inseguridades. Ese es un tema que se lo dejo a los psicólogos, que sé que algunos y algunas se conectan aquí, y seguramente nos podrían hablar mucho más de esto, pero el tema de amarrar las manos, cuando usted amarra las manos, usted pierde la capacidad expresiva de las manos, porque aunque se siente más seguro, empieza a descargar la energía y termina haciendo fuerza y termina forzando la expresión incluso del rostro, porque obliga a la cara a ser mucho más expresiva en materia de comunicación. Voy a poner un ejemplo. Ustedes recuerdan que los noticieros de televisión de los años 90, a mí me tocó, el plano del presentador era un plano así. Lo llamábamos el plano de pecho, plano de presentación. Entonces las manos no entraban en el plano. Entonces los presentadores de los 90 teníamos que ser muy expresivos con el rostro porque las manos no entraban en juego. Hoy en día, si ustedes ven, por lo menos en Teleantioquia Noticias, ahora que regresé para esta temporada, el plano es mucho más abierto y se ve incluso el escritorio. Entonces es un plano medio donde las manos entran en juego y uno las tiene que utilizar. Entonces mire que hasta en eso hemos cambiado. La televisión ha ido entendiendo que las manos son importantísimas y que le descargan un poquito la responsabilidad al rostro, porque antes uno tenía que ser más expresivo con el rostro porque no podía utilizar las manos. Esto como anécdota. Bien, generalmente cuando la gente se aprieta las manos, se amarra, tiene que expresar más con el rostro, entonces tratan de sonreír. Y ustedes ven que en muchas fotos, incluso de escritores famosos, las fotos de portada son así, las manos entrelazadas y la sonrisa. Claro, y la sonrisa se ve forzada. Y se ve forzada porque realmente está forzando la expresión del rostro. La recomendación es tratar de no amarrar las manos nunca, porque si bien es un gesto de bienestar, a veces de felicidad, a veces de tranquilidad, realmente termina mostrando como en el rostro todas las frustraciones por no poder expresar con la mano. Hay que desenlazarlas, hay que tratar de separarlas y hay que utilizarlas. El año pasado, en una de las temporadas que hicimos sobre expresión corporal, yo daba algunas recomendaciones. Alguno debe acordarse de los que han sido habituales en estas charlas de Jota. Alguno debe acordarse de las recomendaciones que yo daba, de no tener ningún distractor. Voy a coger aquí uno. Esos que empiezan a hablar y cogen un lapicero y entonces lo vuelven un distractor, porque si bien el que hace esto se siente tranquilo, empieza a descargar toda su energía en el objeto que se vuelve un distractor, y que el que está al otro lado, si es en un auditorio, la atracción es mayor del objeto que se tenga en la mano. Entonces son con un marcador, caso de los docentes, con un lapicero, caso de los ejecutivos. Además hay que ver qué tipo de lapicero, porque si yo empiezo a abrazar este tipo de lapicero, los que están allá no van a decir, uy, ese lapicero es de 1000, y efectivamente es de 1000. Pues no está el Montblanc para hacer lo mismo. Y si tiene la pluma Montblanc, pues van a decir, ¿para qué sale a exhibir la pluma? Que también se vuelve un distractor. Entonces tratar de no tener nada en la mano, tratar de tener las manos libres y tratar de identificar cuál de las dos manos es la mano dominante en expresión. Porque todos los seres humanos expresamos más de un lado que del otro. Y esa simetría que a veces buscamos en todo el plano central, que todo el gesto esté equilibrado, una mano, eso no se logra, porque cuando uno está en su naturalidad, generalmente tiene un lado más expresivo. Entonces, usted tiene una mano muy expresiva y la otra mano muy fría, usted puede hacer ejercicios como tomar un libreto en la mano, tener el cuaderno, la carpeta, la tabla en la mano más expresiva, y eso hace que la menos expresiva empiece a hablar y encuentre su propio lenguaje. Es una manera de lograr encontrar esa capacidad de expresión que a veces uno la tiene pero no la deja desarrollar. O la otra, cuando tienes un micrófono de mano, coger el micrófono de mano en la mano más expresiva para que la otra mano entre en juego y tenga que expresar, porque los micrófonos de mano, si usted tiene la mano muy expresiva y empieza a hacer esto, el sonido se le distorsiona, inmediatamente usted tiene que llegar a una posición neutral y la otra mano dejarla libre. Tratar de tener las manos libres es como la recomendación. Bueno, la mano en ojiva, para poner un cuarto punto, vamos bien de tiempo.
la mano en ojiva, juntar las manos. Este es un gesto que tiene ciertas lecturas incluso sexuales en algunas culturas y con el que hay que tener mucho cuidado, pero hay personas, sobre todo en el área gerencial, en las áreas administrativas, usted ve que la gente en las oficinas habla así, con la mano en ojiva. Y también tiene un simbolismo y un significado. Generalmente, y esto para que lo noten con las personas que utilizan mucho este gesto, cuando están hablando hacen la ojiva así, hacia arriba, cuando están hablando, pero cuando están escuchando hacen la ojiva hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Préstenle atención a eso porque eso tiene un significado. Repito, hay algunas culturas donde la connotación va más con lo sexual y eso ya para ciertos conferencistas se vuelve un tema delicado. Y lo otro es que se utiliza también para buscar lo mismo, buscar una tranquilidad interior, pero que no logra proyectarse hacia el otro. Recuerden que el principio de comunicación que hemos dicho siempre es pensar en lo que el otro va a entender, no en lo que yo voy a decir. El principio de la comunicación matemática, la comunicación es un problema del 2, no del 1. Yo me tengo que preocupar por el 2, por el otro, por el que oye, por el que escucha, por el que está atento y no por todo lo que tengo que decir. Pero si estoy preocupado por él, entiendo que la gestualidad y el uso de las manos lo puedo aprovechar o la puedo aprovechar para lograr captar mejor la atención y para ser más claro en la exposición. Bien, eso de tomarse las manos, ustedes lo ven en los policías, casi siempre caminan con las manos atrás, o el prefecto de disciplina en los colegios, el coordinador de disciplina, siempre el tomarse las manos atrás, amarrarse las manos es un gesto de autoridad sublime, casi siempre lo hacen las personas de rangos muy superiores que también denotan autoridad. Entonces, si usted es el obrero, si usted es el trabajador raso, si usted es el soldado raso, no puede tomarse las manos atrás. Sin embargo, en la tomada de las manos también hay unos temas culturales. Cuando usted se toma mano con mano es de autoridad atrás, pero si usted se toma la muñeca, no la mano, sino la muñeca atrás, está denotando ya cierta inseguridad. Y si se toma el antebrazo, con mayor razón, está mostrando que hay dudas, que hay vacíos, que hay interrogantes, que no tiene claro lo que está diciendo o que no tiene confianza en las personas con las que está hablando. Y un quinto elemento en ese tema de las manos, bueno, sí, porque ya voy a pasar, se me fue el ratico en el contexto, pero creo que vale la pena, el tema del pulgar. En la quiromancia, el pulgar es el dedo del ego y es muy particular porque cuando las personas se meten las manos en los bolsillos, ¿qué dejan por fuera? El ego. Cuando se meten las manos a los bolsillos y dejan, o muchas veces son personas que a todo el que ven, ¿qué hubo? ¿Qué más? Bien, pum, dedo arriba, pulgarcito arriba. Pulgarcito es el dedo del ego y quien lo exhibe demasiado está dando a conocer la altura a la que va teniendo el ego. Recuerden que todos tenemos niveles de ego, que tal que no, pero una cosa es que el ego lo tengamos a la altura de nuestra cabeza y otra cosa es que el ego empiece a levitar, como le pasa a muchos, y que se salga del cuerpo y esté más arriba. Entonces mucho cuidado con esos gestos con los pulgares que se ven muy bacanos y uno ve ciertos videos y ciertos cantantes que bailan y hacen, ahorita con el reggaetón se ve mucho. Ojo que ese gesto del ego exagerado se vuelve ese gesto del pulgar exagerado se vuelve un tema del ego también. Esto en la parte de simbolismo. Muy bien, ya vamos a la parte comunicativa. Hay un pecado grande en el uso de las manos en la comunicación que es este. Tocarse, rascarse, moverse, la cumbamba, la nariz, los ojos. Casi siempre cuando una persona empieza a tocarse, a tener contacto con su rostro, con la mano, recuerden lo que dije al principio, son dos de los elementos, o son los dos elementos más expresivos del cuerpo como vehículo comunicativo, el rostro y las manos. Entonces, cuando una persona junta esas dos partes expresivas, de alguna manera está haciendo esto, está negando la comunicación con el otro. Ustedes lo ven en los jugadores de fútbol que se tapan la boca para hablar, para que el otro equipo no
reciba o para que la televisión no capte lo que está diciendo. Hay veces son hasta insultos al árbitro y se tapan. Todo el que se tapa, el que se esconde, el que no se deja ver, el que se rasca, el que se incomoda, el que tiene gestos muy repetidos, tampoco es que sea un solo gesto y ya, hacia el propio rostro, de alguna manera está exhibiendo una inseguridad, una duda o, como dirían las mamás, una mentira. Cuando usted le decía mentiras a la mamá, siempre tenía un gesto por el que la mamá sabía que usted estaba diciendo mentiras, y casi siempre el gesto es un contacto físico entre la mano y el rostro, que tiene los niveles que acabo de decir: tocarse los ojos, tocarse la nariz, rascarse la boca, taparse la boca, cogerse una oreja, rascarse la cabeza, que incluso esto me lo recomendó Juan Diego Latorre alguna vez, Lie to Me, que es una serie americana que se fundamenta en unas investigaciones que hace el FBI apoyado en algún lenguaje corporal digamos, en las investigaciones que hacen. Entonces, asesinos y diferentes delincuentes de todo tipo, cuando los entrevistan, cuando los llevan a los momentos de verdad en los cuales les hacen el juicio, y ellos empiezan a hablar, generalmente cuando están mintiendo, se tocan demasiado el rostro, y es una de las pistas que más valoran los investigadores del FBI, incluso con microseñales, pequeños gestos que a veces hacemos que no son muy notorios. Estamos hablando y nos tocamos la cumbamba así, rapidito, estamos tan, y seguimos hablando, pero volvemos y lo hacemos. Entonces, cuando esas microseñales se repiten 2 o 3 veces, ya están entregando un mensaje muy categórico, que puede ser de mentira, de ocultar algo o de querer no decir la verdad en determinadas circunstancias. Entonces, ni los oídos, ni la boca, ni la nariz, ni nada de eso, porque siempre hay cierta inseguridad. Por ahí leí ahorita en vacaciones un texto que me pareció muy interesante, pero era de otro tema. Estaba leyendo sobre el tema del vínculo con la madre. Eso es más de la psicología. Y resulta que claro, cuando usted se lleva mucho el dedo a la boca, de alguna manera es un vínculo con el tema del seno materno, del periodo materno, cuando usted está pequeño y lo alimenta la mamá. Entonces, eso de estarse chupando el dedo y el lapicero, por ahí leí, todavía no tengo mucha información de eso, pero quería destacarlo ahí porque también hay un vínculo ahí con el tema materno y con el tocarse el rostro. Muy bien, sostenerse la cabeza es señal de aburrimiento. Cuando usted hace este contacto, ya no es que esté diciendo mentiras, sino que, y algunos lo hacemos así, yo también lo hago, otros lo hacen así. Entonces, cuando usted es profesor o conferencista y ve un auditorio donde hay 4 o 5 personas así, o incluso ponen, porque el dedo que señala la mente dice: soy un intelectual, estoy pensando. Así engañaba yo a los profesores cuando estaba en la universidad y la clase me parecía aburridora. Y yo estaba en otro mundo, pero estaba poniendo cara de intelectual. Ese gesto es apoyar la cabeza, que significa: tengo que soportar la cabeza en un punto de apoyo porque la cabeza se me está cayendo. Entonces, ese es el significado. Estoy aburrido, estoy harto, estoy cansado. Y lo del dedo señalando la mente es como cuando decimos póngale cerebro, también tiene un significado. Entonces, mire que todo lo que he dicho hoy tiene que ver con simbolismo, con significados de diferentes gestos. Pero para ir cerrando el tema, ya desde lo comunicativo, quiero retomar lo que dije al principio. Las manos son el segundo elemento más importante dentro de la comunicación corporal, el rostro y la mano. Tiene un vínculo directo con el cerebro y generalmente es el complemento a la comunicación oral, a lo que digo y a lo que respaldo con lo que digo. De hecho, cuando se pensó en algún momento en la historia de la humanidad en solucionar el problema comunicativo de los sordomudos, ¿cuál fue el elemento que se utilizó? Las manos, porque como no tienen el uso de la voz, entonces se busca el segundo vehículo comunicativo más importante, que son las manos, para lograr comunicar, y se establece un lenguaje a partir de ahí, que es otra pista. Recapitulando, podríamos decir que las manos hay que dejarlas hablar.
recomendación, sea natural, déjelas que digan como usted quiere que digan, déjelas hablar. Pero si usted puede regular, matizar, incorporar algunos elementos gestuales que le sirvan cuando yo estoy en el set de televisión, créanme que los gestos son naturales, pero cuando hay ciertas noticias que necesitan ciertas expresiones o a veces ciertos mensajes que no están en el libreto, pero hay que decirlos, yo sí pienso en uno o dos gestos con las manos que complementen lo que voy a decir para lograr impactar el mensaje comunicativo. Errores comunes, ya los dije: hablar con las manos en los bolsillos, con las manos atrás, con las manos guardadas. El que esconde las manos siempre esconde algo, así sea su propia incapacidad de afrontar el auditorio, está ocultando algo. Primer error. Segundo, moverlas exageradamente y tratar de distraer. De hecho, en la cultura nuestra del culebrero, del dónde está la bolita, que lo vemos tanto, se usa mucho la mano como elemento distractor y simplemente se vuelve más atractivo el gesto con la mano que lo que la persona está diciendo, y con las manos nos engañan. Entonces, exagerarse en el uso de la mano también es un elemento negativo. El tercer error, tocarse de manera reiterativa. No es que si a usted le está picando aquí, entonces deje de hacerlo porque van a decir que estoy mintiendo. No, si le está picando, rásquese, que es el primer elemento. Pero es muy importante en temas comunicativos y en auditorios, y ahorita que está de moda pues la comunicación por las plataformas y la tecnología, traten, si no es necesario, no se toque, que eso ya entrega un mensaje que puede cambiar el sentido de lo que usted quiere decir. El cuarto error podría ser ocupar las manos con cosas innecesarias, bolígrafos, marcadores y otro tipo de elementos que la gente utiliza, llaveros que utiliza para sentirse ocupado, pero se vuelven distractores o se vuelven elementos donde usted concentra toda su fuerza expresiva y pierde la capacidad de llegarle a los demás. Muy bien, y el último error, el quinto, sería cruzarlos, abrazarlos, guardarlos, esconderlos, no amarrarse, porque quien se amarra a sí mismo es porque se siente inseguro y está buscando un punto de apoyo. Entonces eso también tiene un elemento incorporado, que es el tema de entregar ese mensaje a los demás. Esta charla sobre las manos sirve primero para hacer conciencia de lo importante que son. Segundo, para que las dejemos ser, porque a veces no las dejamos ser. Y tercero, para que aprendamos a leer también un poquito el lenguaje de las manos de las otras personas, que cuando es natural dicen mucho y cuando es preparado dicen mucho más. Ustedes ven en ciertos políticos en campaña o en ciertas personajes públicos, que tienen muy estudiados los gestos por el simbolismo que dicen. Este fin de semana vieron creo que fue en Caracol, estaban mostrando cómo se hizo el montaje del último video de Shakira, y hay un juego entre los bailarines y ella, donde hacen aquí la figura, donde mostraron todo o explicaron todo el simbolismo que tenía lo de la casa, lo del abrazo y todos los elementos simbólicos que le dieron a un baile dentro de un video para promocionar una canción. Entonces miren lo importante que puede ser para que nunca desechen las manos. Esto en materia de comunicación es bien importante. Celboutique, @Celboutique con doble K al final, si la van a buscar en Instagram, venta de celulares, venta de accesorios, celulares, tablets, laptops, cables, fundas, cargadores, audífonos y todo lo relacionado con el mundo de la tecnología. Anoten este teléfono: 315-674-0461, 315-674-0461. Ahora con la pandemia y la imposibilidad a veces de salir, tienen un excelente servicio a domicilio. Celboutique está en Instagram, está en las otras redes y tiene todo en tecnología para celulares y para otros elementos tecnológicos, gracias a Celboutique, que hizo posible esta charla de J. Espero que otras compañías y que otras marcas también se vinculen y podamos hacer muchas charlas de J este año a medida que vayan llegando ellos. Una invitación rápida
recuerden darle me gusta al fanpage, porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de construir la comunidad de las charlas de Jota acá en el fanpage, en JJ Periodista. Si se dieron cuenta, para esta charla ya no utilicé el Twitter, ya no invité por Twitter. Es decir, los seguidores de esa red quedaron excluidos de la invitación. Voy a ir eliminando la invitación. A muchos les llegó por WhatsApp, a muchos les llegó por otras vías. Voy a ir eliminándola y finalmente, al cabo de algunas charlas de este año, la idea es que la invitación se haga por el fanpage y que la gente se entere por el fanpage para que llegue por ahí, para que así vayamos construyendo la comunidad y para que así podamos seguir haciendo estas charlas, que voy a tratar de que sean semanales, y prometo que cuando estemos en temporada de ciclismo también las voy a hacer, porque el año pasado se juntaron todas esas carreras y ahí fue cuando suspendimos las charlas de Jota. Resumo entonces con una idea cortica. Las manos son el elemento de comunicación fundamental que complementa lo que estamos diciendo. Ustedes ven que si nos comunicamos por texto y por emoticones en WhatsApp, las inconformidades o las incongruencias pululan. O sea, hay mucha incomunicación, se generan muchos desacuerdos, a veces porque no se entiende la intención del mensaje. Cuando estamos hablando por teléfono nos hace falta ver al otro, por eso la videollamada se convirtió en un hit y en un éxito en la época de pandemia, porque usted alcanza a ver la expresión del otro. Y en los escenarios públicos las manos son fundamentales. Hay muchos cursos, hay muchas capacitaciones, hay muchos textos que valoran el uso de las manos. En el fanpage les voy a dejar, como siempre en las charlas de Jota, una bibliografía y algunas recomendaciones que de pronto no alcancé a decir en esta charla, que como ya cumple sus 35 minutos, respetamos el tiempo establecido, 35 minutos, y nos vamos a ir a los comentarios y a las opiniones. Aquí dice que hay 81 comentarios. Voy a ver. Dice, que activen las notificaciones, dice John W. Un abrazo para John W. Tiene que seguirnos regalando la programación musical. Con W disfrutamos la rumba, si sea a distancia. Bueno, no sé, es que por aquí estoy viendo a Mario Ruiz. Dice que gracias a Cel Boutique por su apoyo. Recuerden dar me gusta, que activen las notificaciones. Es que no sé, que se me hicieron todos los otros comentarios. A ver si los encuentro aquí abajo o si me toca por acá. Creo que me va a tocar por acá activarlos para poderlos ver. Bueno, no, es que me llegó una... Esto es otra comunicación, esta no sé. Bueno, hoy no estoy viendo todos los comentarios, pero no sé por qué, los tengo aquí en la página. Bueno. Dice Jorge Eliezer López que saludos, un abrazo para JE, el popular JE. Si tienen alguna... bueno, dice Yesid Sepúlveda, un saludo para Yesid, no sé si anda por el pueblo o anda por aquí. Dice, ¿cómo no entrar en la exageración con los gestos a la hora de expresar alguna idea? Yesid, la vida es de equilibrios. Uno sabe cuando está exagerando, y ustedes ven, cuando ven a un conferencista, cuando ven a un profesor, cuando ven un presentador de televisión, uno es capaz de identificar quién está en la naturalidad y quién ya está en un ejercicio un poquito teatral. El exagerado se ve, se nota, casi que es demasiado evidente y a veces es incómodo para uno. Uno dice, es que este es muy exagerado con la manera de expresar. Entonces, el punto de equilibrio lo tiene uno mismo. Hay personas que son más expresivas, hay otras que son, digamos, menos expresivas, no lo dicen todo con los gestos, pero sí se quieren preparar profesionalmente, tienen que buscar y encontrar su punto de equilibrio. No se los va a decir nadie en un taller, en una charla. En las charlas que hacemos y de capacitación trabajamos estos temas, pero siempre les decimos a las personas, usted es el que tiene que encontrar su punto medio de expresión, porque depende como de lo que cada quien acumula interiormente. Osvaldo Hernández en Manizales, una persona que mueve las manos sin ningún tipo de orientación cuando habla. ¿Cómo se puede definir? Osvaldo, las personas que a veces utilizan las manos y como que no están diciendo nada, generalmente están usando las manos o para distraer o para esconderse.
para taparse un poquito, para hacer que la gente no los mire y tratar de desviar la atención hacia un lado porque tienen alguna incomodidad o algún problema para afrontar la responsabilidad que significa comunicarse cara a cara o frente a frente con el otro. ¿Cómo tener calma en el momento de expresar un gesto y mostrar seguridad? Es tema de ensayo-error. No crean que la expresión se logra solo en los momentos de verdad. O sea, usted no puede tratar de salir y gesticular y hablar y expresar bien ante un auditorio si no ha entrenado. Es lo mismo como cualquier deportista. Por bueno que sea su técnica y si la naturaleza lo dotó de una capacidad natural, incluso ahí tiene que prepararse. Entonces los oradores, los conferencistas, nos preparamos ensayando frente al espejo, con pequeños grupos, en el entorno familiar, en la cotidianidad uno empieza a fijarse cómo está utilizando su expresión y eso le ayuda, digamos, como entrenamiento para la competencia, para los momentos de verdad. Está directamente relacionada, dice Marcelita, que la oralidad está directamente relacionada con la corporalidad, sin duda alguna. He comprendido por qué aquello de observar atentamente cómo se expresa mientras habla la otra persona. Los docentes necesitamos fortalecernos en el uso adecuado de la expresión a través de las manos. No solo los docentes, Marcelita, todos los profesionales. Y créeme que hay muchos en altos cargos ejecutivos que sienten esa necesidad y que obviamente acuden a alguna capacitación porque se van dando cuenta con el día a día de su actividad de que la comunicación es fundamental para su ejercicio y que cada vez las herramientas de comunicación y el uso de ciertos elementos, el uso puntual de las manos, les ayuda mucho a expresarse. Maleja Cruz dice, háblanos un poco del movimiento de la cabeza y regálanos algún tip para controlarlo. El perrito de taxi. Hay algunos que mueven mucho la cabeza o que expresan demasiado porque la cabeza marca el ritmo. Miren que cuando la cabeza, a ver Maleja, que me parece muy interesante la pregunta. La cabeza del perrito del taxista es así. Ustedes han visto los perritos de taxista que se mueven así. Hay personas que llevan el ritmo de la expresión corporal en la cabeza. ¿Por qué? Porque no han aprovechado el resto de la corporeidad. Busquen en las charlas de J de las del año pasado, cuando hablamos de el lenguaje del cuerpo, donde hablábamos de el principio de la unicidad, creo que era, donde el cuerpo todo comunica, pero tiene que ser armónico. Entonces, si yo tengo una mano que se mueve demasiado y la columna, la postura, los hombros me dan otro mensaje, la mano termina siendo disonante. Lo mismo pasa con la cabeza. Si la cabeza es la que más se mueve, es porque hay otras partes del cuerpo que no están cumpliendo su función comunicativa. Si las manos son las que expresan demasiado y el resto del cuerpo no, las manos se vuelven un ruido, porque no pueden ser el único elemento comunicativo. Yo no puedo tener una gran expresividad con las manos y un gesto totalmente inexpresivo que no diga nada, porque entonces empieza a ser disonante. Tienen que ir armónicos. Generalmente quienes mueven mucho la cabeza es porque llevan el ritmo comunicativo en esta parte del cuerpo y terminan generando un ruido precisamente por lo mismo, porque no hay armonía. El cuerpo es armónico y expresa en su integralidad. John W. Gómez, unas manos con poco movimiento genera seguridad o que expresan. John, las personas creen que dejar las manos quietas, guardarlas un poquito, tenerlas les da cierta compostura, cierta elegancia. Pero como estamos hablando de comunicación y de expresar, y ya dijimos que el vehículo comunicativo es todo el cuerpo, si yo no aprovecho las partes del cuerpo que más expresividad tienen, la expresión va a salir por otro lado. Por eso hay unos que el pie les tiembla de manera consecutiva, o hay otros que empiezan con una sudoración excesiva, o hay otros que se descomponen en la postura corporal, eso lo hablamos el año pasado, terminan perdiendo el equilibrio horizontal. ¿Por qué? Porque no han encontrado la armonía del cuerpo o porque limitan intencionalmente la expresión de ciertas partes.
Las manos son fundamentales, pero repito, no son el vehículo comunicativo, son una parte del vehículo comunicativo que complementa la oralidad. Creo que por tiempo llevamos 10 minutos de preguntas, si hay alguna más. A ver, dice Mario Ruiz, ¿cómo manejar en la expresión para que no se note que hay problemas, ya sea al interior del hogar o del trabajo? ¿O hay truco? Mario, buena pregunta. Claro, el que expresa es el ser humano, y el ser humano no es el individuo que sale a exponerse frente al auditorio, sino que es el individuo histórico que acumula una cantidad de pensamientos, pasiones, pulsiones, emociones, sentimientos. Nada, digamos, cuando usted está en público, es toda la caja negra, todo el acumulado que usted trae de su formación, de su educación, de sus problemas, de su cotidianidad. Y cuando usted está agobiado, cuando está intranquilo, cuando tiene problemas, eso se refleja en la expresión. De hecho, cuando usted está enfermo, lo primero que en la primera parte donde se le nota es en el cuerpo. Agacha el cuerpo, agacha la cabeza, los ojos se le cierran. Ay, tiene COVID, es lo primero que dicen hoy. Pero generalmente cuando las personas se enferman, están en una condición física distinta, el cuerpo deja de expresar energía, entusiasmo, actividades, se baja. Y lo mismo cuando hay problemas en el hogar, cuando hay problemas afectivos, emocionales, económicos, o con todo esto del encierro y todo esto, digamos, problemas psicológicos marcados por todo este tema de la pandemia, eso se nota en la expresión. Entonces, ¿cuáles son los trucos? Tratar de aprender a utilizar ciertas gestualidades en el rostro, en las manos, que pueden ser útiles para ciertos mensajes específicos, y tratar no de dejar a un lado, pero sí de manejar los estados emocionales, que creo que ya es un tema más de psicología, para poder comunicar mejor. Dice, Alejandra Chávez, dice, saludos desde Argentina, miran el color, dice, en Argentina miran el color, el largor y hasta el diseño de las uñas en las mujeres. Increíblemente, para dar una noticia nos piden cambiar el color de las uñas. Alejandra, gracias por estar ahí conectada, y tienes toda la razón. Es que hay una carga de simbolismo en la manera de comunicar. Voy a poner un ejemplo. A nosotros en el noticiero no nos condicionan qué tipo de corbata ponernos a los varones. Pero cuando toca un día de noticia luctuosa, ejemplo, el día que murió, que falleció Maradona, yo ese día tenía una corbata roja, creo, en el vestuario. Iba para el noticiero en la noche y lo primero que hice fue cambiar la corbata por una corbata oscura, porque era un día donde las noticias no eran emocionales. Yo entiendo que a veces hay algunos medios de comunicación que exageran y hasta en eso se fijan, hasta en el color de las uñas, pero también hay un código de colores, y ese sería un tema muy interesante, el tema del vestuario, de los accesorios. Por ejemplo, las mujeres cuando presentan con aretas grandes en televisión es terrible, porque cualquier movimiento, tilín, 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 y eso se mueve y se vuelve distractor, y si las luces no ayudan, se vuelven con reflejos. Entonces son temas de accesorios, de uso de colores, de uso de vestuarios, que darían para otra charla, pero me gusta que hayas hecho la pregunta, porque hasta en eso se comunica, hasta en el color de las uñas se dice algo. Nos dicen el profesor Quique Quiseno, saludos desde Salgar, Antioquia. Bueno, creo que y María Consuelo Zapata nos dice gracias. Gracias, nos dice, ahí dice un comentario que me da pena leerlo, dice que soy un maestro. La falta de autoestima afecta la forma de expresarnos, Daniel, totalmente, totalmente. Y nadie te va a enseñar a quererte. Cada quien se aprende a querer a sí mismo. La autoestima es de uno, por eso es autoestima. Nadie te hace tener más autoestima. La gente acude a ciertos profesionales, pero finalmente la solución está en cada quien. Pero ese es tema también de otra charla. A todos les doy las gracias por haberse conectado. Esta fue la primera charla de Jota, la charla número 38. Seguimos cada 8 días. Voy a tratar de que sean los sábados o los domingos al principio de la tarde. Por ahí de pronto haré alguna por la noche, cuando haya un tema así, boom, de esos de momento.
Por ejemplo, si se llegan a cancelar los juegos, que no quiero que se cancelen, pero creo que en marzo esa decisión, como va el COVID en el mundo, podría tomarse. Entonces de pronto hacemos una charla aparte en un momento de esos y hablamos de esos temas. Seguiremos en temporada de expresión corporal y las vamos a hacer unas 5 charlas, creo, de temas de expresión corporal, y luego cambiamos de temporada y hacemos otra temática. Cell Boutique, búsquenlo en Instagram, @cellboutique con doble K al final, venta de celulares, de accesorios y de todo en tecnología. 315-674-0461. Nos vemos en otra charla de J. Gracias por la comunicación.